a la existencia del Estado y que es un derecho que pertenece a las personas, que es inalienable, imprescriptible, no todas esas cuestiones, sobre todo los naturalistas racionalistas es como un repaso esto, así que no, digamos, no tiene tanto, y lo van a ver con mucho más detalle la clase que viene. Digamos, el, el iusnaturalismo tiene esta idea porque se basa en las corrientes filosóficas del racionalismo. Si ustedes se acuerdan de filosofía del derecho, de filosofía del liceo, se acordarán cuando dieron René Descartes, o si hablan francés, Descartes, que justamente era un racionalista que decía que había que dudar de los sentidos y que el único conocimiento válido provenía de la razón, ¿no? Siguiendo a esta idea filosófica que ustedes ya conocen, pues la vieron en el liceo, los naturalistas como que desconfían de los hechos y tratan de, exactamente, pienso luego existe, intentan bajar desde la razón el derecho, ¿no? Intentan descubrir dentro de la razón el derecho natural. ¿No? La idea de los contractualistas, sobre todo los contractualistas clásicos, Hobbes, Locke, Rousseau, es que para conformar el Estado, las personas de alguna forma ceden sus derechos, los ceden a la sociedad y de alguna forma así se conforma el Estado. Ahora sí, obviamente si ceden sus derechos es porque ya tenían derechos previo a la existencia del Estado. Es decir, no es necesario que el Estado otorgue los derechos, sino que los derechos existen ya con el ser humano por el solo hecho de ser persona. Hoy decimos de ser persona, en aquella época se decía de ser hombre, género masculino. Digamos, esa es la gran idea del iusnaturalismo. Y la escuela histórica surge como oposición directa a ese pensamiento, ¿no? Surge como una idea dentro de la gran oposición al racionalismo, que es el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Digamos, la corriente filosófica que dice que todo conocimiento que nosotros adquirimos es debido a los sentidos, es decir, nosotros no podemos conocer absolutamente nada a no ser por los sentidos. Entonces, de alguna forma, la escuela histórica se vincula con este empirismo y dice que es imposible conocer el derecho a través de la razón, a través de descubrir cuál es el derecho natural, porque, digamos, el derecho es un hecho de la realidad y nosotros lo percibimos a través de los sentidos. Queda clara esta pequeña introducción que hice bastante rápido y en unos minutos porque en todo este tema y esta dicotomía se va a centrar la clase que viene. Entonces, si quedó claro, ya avanzamos al tema de la interpretación. El empirismo es el más fácil de... Hoy en el grupo de la mañana me preguntaron lo mismo. No sé si es que yo tengo problemas para explicar empirismo, pero es el más fácil, digamos. Usted no conoce absolutamente nada del mundo de no ser por sus sentidos, ¿no? ¿Se acuerda aquello que vimos ¿no? El conocimiento es escalonado y es como una escalera. ¿Se acuerda aquello que estudió usted en preescolar, en jardinera de 4, cuando iba y le decían que había 5 sentidos? Hace muchos años, ¿no? En mi caso hace como 24 25 años de jardinera, pero bien, acá veo que hay varios que tienen una edad parecida a la mía, ¿eh? Vieron los mismos programas de televisión. Hay 5 sentidos, ¿no? La vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído, y espero no haberme olvidado ninguno para no pasar la vergüenza de no haber aprobado preescolar. Bien, a través de esos 5 sentidos, usted percibe el mundo, usted ve las cosas, usted oye las cosas, usted toca las cosas, usted saborea las cosas, usted huele las cosas. Digamos, lo que dicen los empiristas es que ningún conocimiento, no podemos adquirir absolutamente ningún conocimiento sobre el mundo si no es a través de los sentidos, si no es a través de alguno de estos 5 sentidos. O sea, nada que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro conocimiento, es ajeno
a la percepción de los sentidos. Todo lo contrario a lo que dicen los racionalistas, ¿no? Que buscaban las verdades puras, pues decían que los sentidos pueden engañarnos. Digamos, si volvemos a lo que aprendimos en el liceo, aquello de cuando hacíamos física o ciencias físicas, ustedes se acuerdan que metíamos un lapicito en un vaso de agua y el lápiz se ve como que está partido. Digamos, en realidad el lápiz no está partido en dos, simplemente la velocidad de la luz a través de un fluido y otro es distinta, entonces nuestro ojo percibe la diferencia en los colores y, digamos, nos parece que está partido cuando en realidad no lo está. Eso es un claro ejemplo de cómo nuestros sentidos nos engañan digamos, por eso deberíamos dudar de absolutamente todo el conocimiento que nos llega a través de los sentidos. Eso dicen los racionalistas, los empiristas dicen que sí, que es dudoso, pero que, bueno, es lo que hay. Aplicando la sabiduría del gran Kessmann, es lo que hay valor. Bien, quedó claro entonces así. Perfecto. Entonces, digamos, la escuela histórica, como vimos, son empiristas, ¿no? Se apartan de esta idea de los racionalistas. Y sin embargo, la escuela histórica, a pesar de que da un concepto de derecho totalmente empírico, es decir, el derecho proviene no de la razón, no del derecho natural, sino de hechos empíricos, es decir, el derecho proviene de la sociedad, el derecho proviene de la historia, la metodología que adopta la escuela histórica es bastante similar a la metodología digamos, que toma para sí o que inventa el iusnaturalismo. Es decir, tienen metodologías extremadamente similares y sin embargo tienen conceptos de derecho totalmente opuestos. Mientras que una cree en el derecho abstracto y la otra cree en un derecho concreto empírico, ambas utilizan la misma metodología e intentan describir el derecho como algo sistemático, como un sistema. Digamos, para nosotros, criados en el derecho moderno, la concepción de derecho como sistema es lo más normal, es lo más común, sobre todo en los países codificados, ¿no? Donde hay una misma asignatura está totalmente sistematizada y codificada en un mismo cuerpo normativo. Pero si ustedes se acuerdan lo que vimos la clase pasada en la historia del derecho medieval, eh, el derecho antes de la sistematización de la escuela histórica y de la jurisprudencia de conceptos en los estados alemanes y de la codificación en Francia y otros estados, como el Uruguay, nosotros somos un país codificado, era un derecho totalmente atomizado, totalmente con muchas particularidades, ¿no? Y si ustedes se acuerdan lo que vieron ya en Historia del Derecho en el semestre pasado sobre Edad Media, digamos, hay dos grandes movimientos dentro de la Edad Media que son la escuela de los glosadores y los posglosadores. ¿Qué hacían estos glosadores y posglosadores? Los glosadores tomaban el Corpus Juris Civile original de Roma y hacían pequeñas glosas al costado donde solucionaban casos concretos. Es decir, se preguntaban cómo se solucionaría un caso para ellos moderno, para nosotros medieval, a la luz del Corpus Juris Civile. Entonces, digamos, ellos hacían ese ejercicio y eso determinó un sistema o determinó un derecho que no estaba sistematizado, sino que era altamente casuístico. Es decir, había muchos casos concretos y muchas soluciones para casos concretos, pero en ningún momento había soluciones generales para casos parecidos o casos que se vincularan entre sí, ¿no? Digamos, era totalmente casuístico. Siempre los estudiosos del derecho lo que buscaban era brindar soluciones para determinados casos concretos que ellos preveían como posible. Digamos, ¿queda clara esta primera idea de la atomización? Por eso era importante, digamos, ver cómo era el derecho previo a la sistematización de la escuela histórica y de la codificación. Digamos, para entender cuál es el gran aporte de la escuela histórica a la hora de sistematizar el derecho en los estados alemanes.
Queda más o menos claro, están ahí, no me dejen solo, como decía un, digamos, un conductor de radio muy conocido. Perfecto. Estamos, pero no sabemos si quedó claro. Vamos a darlo como que quedó claro. Entonces, lo que hace Savigny y lo que hace la escuela histórica es plantear que es necesario abandonar ese sistema casuístico, ese sistema de casos concretos, y volcarse hacia un sistema, hacia un derecho totalmente sistematizado. Y acá es donde tiene el punto de contacto en su metodología con el iusnaturalismo, ¿no? Esa similitud con el iusnaturalismo. El iusnaturalismo quería codificar el derecho y la escuela histórica quería de alguna forma darle un orden a todo el ordenamiento jurídico que se presentaba de alguna forma como caótico. Digamos, la gran obra no la gran obra por ser la más famosa, la más famosa es de la vocación de nuestro tiempo, pero sí digamos, la obra que ha perdurado más en el tiempo y que hasta el día de hoy se estudia de Savigny es el sistema de derecho romano actual, ¿no? En donde él intenta sistematizar el derecho romano que se aplicaba en los estados alemanes para darle una coherencia toda al derecho. ¿Qué se logra dándole esta coherencia al derecho? Se logra evitar un problema que van a ver en las clases siguientes, que es el problema de las lagunas del derecho o los casos no previstos específicamente. Cuando hay un caso que no está previsto, hay que encontrarle una solución porque no puede ser que el derecho no tenga ninguna solución jurídica para ese caso. Entonces, lo que plantea la escuela histórica es que si el derecho deja de ser casuístico y empieza a estar sistematizado, no va a haber lagunas del derecho porque siempre va a haber una solución a todos los problemas. Y acá es donde entra a tallar una de las grandes ideas de la escuela histórica, que es propia de su tiempo y que de alguna forma también va a heredar eh, posteriormente otras disciplinas, ¿no? Bien, se supone que están viendo lo que tengo acá. No se rían, sí, esto es Paint. El profesor es un anciano que aprendió a usar la computadora en la escuela con Windows 3.11. Así que no se burlen. Sí, es Paint. No tengo ningún programa más moderno para traerles. Windows 98, Windows 3.11, no tenía mouse, no tenía puntero. Uno de los pocos programas que tenía puntero era justamente el Paint en Windows 3.11. ¿Qué dibujamos acá? Y no me hagan la misma disquisición que me hicieron en la mañana los que tenían buena nota en dibujo. Exactamente, es una pirámide. Porque hoy en la mañana gente afecta a las artes plásticas me dijo que era un triángulo. Ahí va, ahí me dijeron que es un triángulo. No, de ninguna forma es un triángulo, esto es una pirámide. Y no tenemos intención de hacer proyecciones. Ya superamos educación visual y plástica, así que no vamos a trazar una proyección. Justamente, ahí va, Kelsen va a tener el gran problema de que muchos de los, o sea, como vimos, digamos, Savigny se maneja sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, Pusta y la jurisprudencia de conceptos va a venir sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y, y bueno, vio, por eso eligió Derecho Alves. Yo elegí Derecho porque era la única orientación que no tenía dibujo, imagínese. Digamos, todos los que leyeron, todos los que fueron profesores de Hans Kelsen y todos, gran parte de los que leyeron a Hans Kelsen cuando escribió su teoría pura del derecho en 1934, fueron formados como estudiantes o como académicos bajo las ideas de la jurisprudencia de conceptos de Puchta y bajo las ideas del sistema de derecho romano actual de Friedrich Carl von Savigny.
Recordemos además que el BGB alemán, que es el Código Civil Único para toda Alemania, la reunificación definitiva del derecho alemán, es del año 1900, es decir, fue aprobado en 1899 y entró en vigor en 1900. O sea que para cuando Kelsen escribe en 1934, digamos, la idea de la pirámide estaba bastante de moda, bastante en boga entre los intelectuales del derecho alemán. ¿Por qué una pirámide? ¿O por qué un triángulo? Si se quieren poner puritanos. La idea de esta gente para sistematizar el derecho es la de una pirámide o un triángulo. ¿Por qué? Porque se ubica en la cúspide, ¿no? Esto que está acá, que es la cúspide, justamente para darle un orden de menor a mayor. Algo que no mencionamos, pero que vamos a mencionar a continuación, es la diferencia entre los métodos inductivos y deductivos, que la escuela histórica va a utilizar el método inductivo, pero también el método deductivo, y el naturalismo utiliza o se vale más que nada del método deductivo. ¿Se acuerdan cuál es el método deductivo y el inductivo? Eso lo tienen que haber dado en filosofía de quinto, si no me equivoco. Los métodos lógicos, ¿no? El deductivo y el inductivo. ¿Se acuerdan de eso? El inductivo y el deductivo. Bien, resumiendo bastante, al revés, el inductivo es de lo particular a lo general. Ahí va, de lo específico a lo general. Ahí va, no pasa nada. El método inductivo es, uno tiene una serie de casos concretos y de ahí obtiene, digamos, rasgos comunes a todos los casos concretos y elabora una ley de carácter universal, ¿no? Yo qué sé, creo que el ejemplo clásico que siempre se utiliza es el de el observador que ve una cebra y la cebra es blanca con rayas negras o es blanca y negra y rayada. Entonces ve una cebra y es así, ve dos, ve otra cebra distinta y también es rayada con rayas blancas y negras. Y ve una tercera cebra y es rayada con rayas blancas y negras. Entonces, en base a esos tres casos particulares que vio, deduce que todas las cebras son blancas y negras con rayas. ¿No? Esa es un poco la idea del método inductivo. A través de casos particulares se obtiene una ley general, ¿no? Entonces, el día de mañana, cuando a ese observador le pregunten de qué color o le pidan que describa una cebra universal, él va a decir la cebra es rayada con rayas blancas y negras. El método deductivo es, digamos, todo lo contrario, es bajar de las leyes generales a casos particulares, ¿no? Digamos, siempre en el derecho, sobre todo en el derecho de corte naturalista, se maneja la idea de métodos deductivos, ¿no? Bajar de leyes generales a casos particulares. ¿Quedó más o menos eh, este pequeño resumen? Perfecto. El inductivo es de casos particulares a una ley general. Entonces, el día de mañana, cuando se le presente otro caso particular, usted puede acudir a esa ley general, digamos, y solucionar ese caso con esa ley general que usted obtuvo a través del método inductivo, ¿no? Entonces, usted estudia un montón digamos, con el caso de las cebras es bastante tonto si se quiere, ¿no? Pero digamos, tiene su complejidad el método inductivo y va a ser bastante utilizado para dar, digamos, un carácter sistemático a la disciplina jurídica, ¿no? ¿Por qué va a ser tan importante para los historicistas? Porque van a tener justamente esto que está acá.
van a buscar, los historicistas van a buscar un concepto que le dé orden a todo el sistema. Es decir, ellos van a tener pequeños casos prácticos que están resueltos, como tenemos hoy día en nuestro derecho, es decir, no hay tampoco tanta diferencia, a pesar de que han pasado casi 200 años, no hay tanta diferencia entre algunos planteamientos de la escuela histórica y cosas que ustedes van a ver en el derecho actual, ¿no? Por ejemplo, tienen acá un caso que está resuelto, y acá tienen otro caso que está resuelto, y acá tienen otro caso que está resuelto, ¿no? Estos tres casos están resueltos, o digamos, hay una norma específica que indica al aplicador del derecho cómo se debe resolver esos casos concretos. Si nosotros, sí, iba a hacer alguna intervención o se le prendió el micrófono. Bien, parece que solo se le prendió el micrófono. Ahora, imaginemos que el derecho medieval y el derecho prusiano antes de la sistematización tenía esta forma. Ahora vamos a ver. Digamos, el derecho, supongamos que tiene esta forma, ¿no? Entonces, este caso tiene una solución, este caso tiene una solución, este caso tiene una solución. Todos estos casos tienen una solución. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un caso que está ubicado acá? Por poner un ejemplo, ¿no? Ese caso que está ahí no tiene ninguna forma, no sabemos cómo solucionarlo. No tenemos ninguna solución aparente. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos solucionar este caso? Bueno, podemos decir, como está cerca de este, aplicamos la solución que está en este caso para solucionar este otro. Por leyes análogas. Pero ¿y qué? O sea, está suficientemente cerca de este como de este otro, o de este otro. Digamos, no es que sea tampoco tan distinto. ¿No? Entonces, tenemos ese problema. ¿Cómo solucionamos este caso? Lo que plantea la escuela histórica, ¿no? De alguna manera, vamos a ver que también queda, digamos, lo que plantea de alguna forma la escuela histórica es que si nosotros sistematizamos todo el derecho, estas áreas van a quedar subsumidas dentro de un sistema. Y nosotros vamos a ver que de este caso concreto, nosotros podemos elevarnos hacia un concepto que da coherencia y unidad a absolutamente todo el sistema. Es decir, este concepto es el concepto clave, el concepto que le da, como dije, ¿no? Le da orden a todo el sistema. Y nosotros podemos de cada uno de estos casos elevarnos hacia este punto, hacia este concepto. Y todo está, digamos, claramente organizado desde cada uno de los casos hacia este caso, hacia este concepto único. Si ustedes, digamos, si ustedes ven acá, no hay ninguna especie de concepto que los unifique a todos, ¿no? Están cada cual por su lado, es decir, este podría ir para acá, este podría ir para acá, este podría ir para acá, igualmente válido. En cambio, si nosotros tenemos esta idea, ¿no? De un ordenamiento jurídico organizado, nosotros podemos llevar cada uno de estos casos a, digamos, podemos llevar cada uno de estos casos hacia un principio único que le da coherencia a todo el sistema. ¿Queda más o menos asentado eso, esa idea? Queda bien, perfecto. Ahora, si nosotros podemos subir de cada uno de estos casos concretos hasta el punto, digamos, hasta el concepto más general, eso significa que si nosotros tenemos un caso que no está resuelto y que se encuentra acá, ¿cuál era?
y que se encuentra acá, nosotros podemos hacer el camino inverso, es decir, bajar de este concepto general hasta este punto. Y eso ya nos delimita de alguna forma el caso que nosotros queremos resolver. Pero además también le da cierta forma, porque sabemos que el caso tiene que estar dentro de estos tres límites. Está dentro de los límites que nos da la idea del triángulo o de la pirámide, es decir, el caso no puede estar acá, porque si estuviera acá estaría fuera del sistema del ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, no sería un problema jurídico. Entonces, la metodología que propone primero Savigny y que luego será tomada por Puchta y por la jurisprudencia de conceptos es una idea, digamos, de sistematización del derecho para encontrar la solución a los casos que no están específicamente resueltos, que por lo general son de alguna forma la mayoría. Esto que ellos plantean no es de ninguna forma un esquema para el derecho todo, sino para la organización de las instituciones jurídicas. No sé si vieron en Historia del Derecho, ¿no? Esta asignatura antes se llamaba, cuando yo la cursé en el plan anterior, esta asignatura se llamaba Evolución de las instituciones jurídicas, justamente porque lo que se estudiaba eran las instituciones a lo largo del tiempo. Actualmente lo hemos dividido como en dos etapas: Historia del Derecho e Introducción al Fenómeno Jurídico. Pero, digamos, la idea es que existen estas instituciones jurídicas. Digo, no en vano Savigny es tan importante para esta asignatura, ¿no? Digamos, lo que hacen es dividir el derecho en grandes instituciones jurídicas y estudiar en cada una de esas instituciones el punto máximo o el punto que le da coherencia a todo el sistema. ¿Para qué? Para poder resolver los casos y para poder ver que cada uno de estos casos puede ser resuelto conforme a ese principio máximo. Ustedes no lo han dado todavía, pero lo van a dar en el futuro cuando estudien Derecho Internacional Privado. Digamos, quien mejor ha sistematizado el Derecho Internacional Privado ha sido justamente Friedrich Carl von Savigny en su sistema de derecho romano actual. Y Savigny justamente lo que hace es este mismo método. Él identifica ciertos límites, ¿no? Los límites que están acá, y él dice, digo, no es una clase de derecho internacional privado, pero para que vean que esto tiene una utilidad en el derecho actual, y que les puede servir en algún momento, en alguna asignatura en la vida, lo primero que él hace es poner los límites. Y dice que cada estado tiene su propio derecho y que ese derecho no se aplica en otros estados, ¿no? El concepto de la soberanía. Con eso él limita el campo del derecho. Y a la hora de buscar este concepto que se encuentra acá en la cúspide, que le da orden a todo el sistema, él dice que en cada caso que se presente hay que buscar el lugar de asiento territorial de las relaciones jurídicas. No vamos a hablar ahora de qué es el asiento territorial de las relaciones jurídicas porque ustedes no, digamos, no han cursado esa materia y tampoco es el objeto de la clase de hoy hablar de las bases del derecho internacional privado. Pero de alguna manera este sistema de pensamiento, de aquí a quinto, cuando hagan derecho internacional privado, dentro de 5, 6, 7 o 10 años, digamos, atesórenlo en su memoria porque les va a servir para entender mejor esa disciplina, porque justamente es lo que aplica Friedrich Carl von Savigny en su sistema de derecho romano actual. Digo, también lo pueden ver en un montón cuando demos interpretación, leyes análogas, aplicación de los principios generales del derecho, esto está muy presente, ¿no? Esa idea de que si algo no está resuelto, vamos a los principios generales del derecho o a los principios generales de determinada institución, digamos, está muy vinculado a todo esto que estamos viendo ahora. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas, consultas? Claro, digamos,
La pirámide sirve para los dos métodos, ¿no? Los naturalistas utilizarán otro método totalmente distinto, que es el método deductivo, ¿no? De la existencia, ellos parten de la existencia de un derecho natural, que está acá, ¿no? Que es un derecho que, digamos, que ni siquiera integra el ordenamiento jurídico, digamos, lo integra, es superior al ordenamiento jurídico, y que de acá, utilizando la deducción, es decir, de una ley general, se va hacia los casos particulares, ¿no? Esos casos que estaban acá, vienen desde el derecho natural. Por eso les digo, los procedimientos que utiliza, digamos, la metodología del derecho natural es digamos, es precursora de la metodología que va a utilizar la escuela histórica. Por eso, muchas veces si uno no diferencia entre metodología y concepto de derecho propiamente dicho, uno puede llegar a creer que hay alguna, como que los historicistas integran algún tipo de escuela del derecho natural, cosa que de ninguna forma es así, porque los historicistas parten de la base de que el derecho es 100% empírico, ¿no? Es perceptible a través de los sentidos. Por eso esa pequeña introducción que hicimos al comienzo del tema. Pero tienen una metodología para solucionar los casos, sobre todo, bastante similar. Solo que ellos utilizan, además del método deductivo, el método inductivo, porque ellos no parten de la existencia de un derecho natural que es previamente dado. No sé si se cortó el audio, me dicen si se cortó el audio y perfecto. Digamos, ellos, los naturalistas, dan como dado, como previo, como existente previamente al derecho, entonces no necesitan, eh, digamos, no necesitan ir de los casos particulares a los casos generales. Entonces el naturalismo no hay problema de los naturalistas no utilizan el método inductivo porque ellos no creen que de los casos particulares se puedan obtener conceptos generales, por lo que vimos al principio de la clase. Ellos conciben al derecho natural como el origen mismo de todo derecho particular, y que cuando hay un derecho, o cuando hay una ley, mejor dicho, humana, que se contrapone a ese derecho natural, hay que optar por el derecho natural, y esa ley humana no sería derecho justamente por oponerse a estos principios de la naturaleza. Los historicistas sí van a utilizar el método inductivo porque la ley general que forma la cúspide de la pirámide y es el principio general que da orden a todo el instituto jurídico, se obtiene a través de casos particulares empíricos que son percibidos a través de los sentidos. Digamos, ese es como el gran redondeo de todo, de toda la metodología, y por qué es importante la metodología de la escuela histórica, porque esta es una metodología que utiliza algunos postulados de la escuela del derecho natural, pero que intenta apartarse de ella para dar al derecho una sistematización, ¿no? Recordemos que el gran problema del siglo XIX y del siglo XVIII es ordenar todo ese derecho totalmente desordenado que venía desde la caída de Roma, y que subsistió durante toda la Edad Media, ¿no? Era poner orden a todo eso. Los dos intentan poner orden de maneras distintas, conciben el derecho de maneras distintas, pero utilizan una metodología que es bastante similar y que no va a tener absolutamente nada que ver con Hans Kelsen, porque la pirámide de Kelsen es un invento totalmente ajeno a las ideas de Kelsen, pero que de alguna forma, si seguimos las enseñanzas de Savigny, de que como que haya una especie de concepto en el pueblo que lea Hans Kelsen está fuertemente imbuido por estas ideas de pensamiento piramidal, y digamos, por ahí podría llegar a haber alguna explicación de por qué la gente intentó explicar la teoría de Kelsen a través digamos, a través de la figura de la pirámide. ¿Dudas, preguntas, consultas, sugerencias, inquietudes, cosas que no hayan llegado a comprender, cosas que yo no haya explicado del todo bien?